Jesús. Amén. Y vamos a darle al Señor lo que es de él, con mucha alegría y gozo. Aleluya. Gloria a Dios. El deseo de Dios es que tú des a 100 por 1. Ese es el deseo de nuestra alma también. Por eso en la iglesia se encuentra canción, porque Dios ama la adora alegre, Dios ama la adora alegre, Dios ama la adora alegre. Entonces nadie se los dará, porque Dios ama la adora alegre, Dios ama la adora alegre, Dios ama la adora alegre. Entonces nadie se los dará. Y así, Señor, con esta misma alegría, Señor, en esta mañana pasamos a recibir, Señor, el plato santo de esta mañana que tú nos vas a traer a través de nuestro hermano predicador, el pastor de esta mañana. Te pido, Señor, que abra nuestros sentidos, que abra nuestros oídos espirituales, Padre Santo, que nuestra alma esté, nuestro espíritu esté pendiente de lo que tú vas a hablar, Señor, en esta mañana. Háblale a tus hijos, háblale a tu pueblo, Señor, Dios mío, y descienda del cielo sobre nosotros un espíritu de obediencia, un espíritu de accionar tu palabra, un espíritu de, Señor, como dice tu palabra, el que es más santo que se vuelva más santo, y el que es más malo que se vuelva más malo en los últimos tiempos, Señor. Pero nosotros estamos llamados a la santidad de Dios, por lo tanto tenemos que buscar la consagración, por lo tanto tenemos que buscar la santidad delante de tu presencia, Señor, porque tú nos has llamado, Señor, para ser libres, para serte obedientes a ti. Gracias por la palabra de esta mañana, y use la voz profética de nuestro hermano pastor en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Aleluya. amén, amén, pastor. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Son bienvenidos todos los que estamos acá en casa. Amén. Los saludo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Y también damos gracias al Señor a todas estas personas que a través de la internet están conectadas. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Los niños para las clases. Aleluya. Amén, amén. El tema de esta mañana se nos ha titulado "Y le era necesario". Amén. Y le era necesario. Amén. Hay cosas que nosotros hemos podido ver que no son necesarias. ¿Ven? Y vemos cómo nosotros, los varones, los hombres, no son necesarias muchas cosas como las herramientas, un tornillo, una tuerquita. ¿Me explico? Las mujeres también les son necesarias una escoba. Gloria al Señor. Porque si le quita la escoba a mi hermano, eso es tremendo, ¿sabes? Entonces, son cosas que materialmente se nos son necesarias, ¿entiendes? Ámbito material. Pero de esas cosas quizás nosotros no podemos ni desprendernos, porque convivimos con cosas que no son necesarias para la vida, para el sustento. Por lo menos hablar también de algo material, el alimento. No es necesario el comer, ¿me entiendes? Entonces, así mismo hay cosas que para Dios no son necesarias, y le fue necesario a Él también dar a Cristo, ¿entiendes? Le fue necesario Dios dar a Cristo. ¿Para qué? Para hacerlos conocer al mundo, para que también todos aquellos que aceptaran conocer a Cristo y hacer su voluntad no se perdieran, mas tuvieran una vida eterna. Son cosas que materialmente o físicamente y espiritualmente nos los hace sentir tener falta
Por lo menos hay la mayoría de los jóvenes ahorita les hace falta tener un teléfono inteligente para estar conectada con el Facebook, con el YouTube, con el Instagram, ¿entiendes? Y estar conectada. A veces hay personas que se preocupan por no tener un teléfono inteligente, ¿entiendes? Y entonces y me hablaste por el WhatsApp. Y están pendientes del WhatsApp y todas esas cosas, ¿entiendes? Porque son cosas que son necesarias o se nos han incluido en la vida para ser necesarias de esas cosas, ¿entiendes? Por lo menos el día de ayer se me fue necesario obtener una máquina de afectar y me vi que estaba tan velludo, entonces yo digo, me es necesario buscar una máquina de afectar. Y cuando me fui a buscar una de ellas, encontré que era una un poquito económica, pero me raspó tanto esto que me dolió mucho. Y digo, ¿será por lo económico que es? Y mi hijo me dice, yo creo que es por lo económico, me dijo. Cómprate una Gillette de esas que valen tanto dinero y tú vas a ver la diferencia de la Gillette y la que tú compraste. Efectivamente. Claro, el bolsillo es un poco más rejuvenado, ¿entiendes? Pero mi hermano, usted afeítese con una Gillette, mire, eso es algo que usted creo que ni se siente que le está raspando nada, eso es corta rápido, ¿me explico? Entonces son cosas que quizás no son necesarias obtenerlas para tener disfrute de esas cosas, de la comodidad, son cosas necesarias, un hogar, y hay mucha infinidad de cosas que se nos son necesarias. Pero también hay algo que es muy recomendable, muy necesario, obtener la vida eterna. Eso primordialmente, como todo cristiano, conocedor y renovado por la sangre de Cristo, nos lo es muy necesario tener primeramente a Cristo en nuestro corazón, porque no fue necesario conocerlo a Él, porque si no fuese así, nosotros no tuviéramos un sentido del humor ni un sentido de vida, aunque literalmente podrían estar viviendo una vida, pero una vida totalmente aislada de un propósito divino de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces vayámonos a la palabra en el libro de Juan, capítulo 4. Y le era necesario. Amén. ¿Están ahí? Leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Cuando puso el Señor, entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario, diga conmigo, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Siclag, junto a la heredad de Jacob. Dio a sus hijos José, y estaban allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad y comprar y comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice,
dame de beber, tú le darías tú le pedirías y él te daría agua de vida. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar del pozo, es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres Jacob, que nos dio este pozo, del cual beberemos, él y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que saldrá para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ven, llama a tu marido y ve acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Amén. Subraye donde dice el versículo 15. Si lo puedes subrayar. Amén. El 15 nos muestra y dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Ya lo subrayó? ¿Sí? ¿Está subrayado? Eso no es pecado rayarla. Bueno, tendrá que tener una para rayar y una para lectura. Pero a mí me gusta rayarla, porque así se enfoca más. Amén. Note que le era necesario a Cristo pasar por Samaria. Samaria para sus discípulos le era tormentoso pasar por Samaria, porque Samaria estaba viviendo momentos muy fuertes, y sus mismos discípulos en Cristo comenzaron a darse cuenta que si nuevamente podrían ir Jesús a ir hacia ese lugar, le fuese ser muy peligroso. Pero ocurrió que en medio de la ida de ir a Samaria, camino a Samaria, comenzaron a escucharse como murmuraciones de que Jesús estaba en Samaria. Pero también había un conflicto entre ellos, diciendo, pero Jesús bautiza más que Juan. Entonces había como especie de un conflicto entre ellos ahí, entre samaritanos y judíos. Entonces comenzaron a indagar, pero cuando llegaron a darse cuenta, no era Jesús que bautizaba, sino eran sus discípulos. ¿Por qué sus discípulos? Porque Cristo lo que menciona era el trabajo que Cristo estaba haciendo. Cristo estaba haciendo un trabajo magnífico. El trabajo era sanar, salvar, liberar. Era un trabajo muy fuerte, quizás para otras personas. Pero para enfocarse en el bautizo, Cristo más bien tuvo que enseñar a sus discípulos para que sus discípulos fueran enseñados a través de él y que fueran guiados a través del cumplimiento. Por eso que comenzaban a bautizar los discípulos. Irán a ver, darse ustedes cuenta que mientras Dios esté formándolos ustedes carácter, Dios va tratando poco a poco con cada uno de nosotros. Usted se va a dar de cuenta que usted va a llegar un momento que usted me va a ayudar a bautizar. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque los discípulos bautizan guiados por medio del Espíritu Santo. Todas aquellas personas que se capaciten en el lograr hacer la voluntad de Dios, está capacitado
para ejecutar libremente acciones que Dios está dando como labor, como ministerialmente. Cuando una persona se siente capacitada para ejecutar, para lograr una casa múltiple, la persona se dedicará a través de obedecer a Dios primeramente, y después vendrá hacia la vida que mencionará la vida como los pastores. Cuando ya la persona se siente ya bien confortada, bien fortalecida en las cosas que el Señor les ha mandado, libremente cuando iremos a bautizar, libremente usted se podría poner igualmente como yo, algo blanco representando que Cristo nos ha limpiado de toda impureza, y usted bajaría conmigo hacia una piscina o hacia un río. Pero tenemos que ser discípulos. Las casas múltiples se nos están formando. Estas casas múltiples son para que usted, como discípulo de Cristo, usted se capacite. Entendamos que es una obligación, como usted y como yo, de que formemos discípulos. Amén. El formar discípulo se halla crecimiento. Para muchas personas formar discípulos se nos puede encontrar muchos factores: carácter, diligencia, inmadurez. Vamos a hallar diferentes caracteres en diferentes personas. Muchísimos caracteres hay. Pero usted, primeramente, usted es la primicia. La primicia de usted, como yo y como todos, se nos fue necesario conocer de Cristo. Cuando nosotros tuvimos esa responsabilidad de ver que Cristo comenzó a morar en nuestras vidas, comenzamos a tener, no sé si usted lo ha tenido, y como yo sé que sí lo ha tenido, cambios. Estos cambios le eran necesario de que Dios entregara a Cristo. ¿Para qué? Para que usted y como yo nos capacitásemos para lograr ejecutar la grandeza de Dios. La grandeza de Dios es multiplicar. Él no es para dividir, aunque Él dividió los mares y la tierra. Sí dividió, pero la planificación se muestra de dividir es quitar. No, Dios no es que quita, sino es añada. Es decir, Él es más. Entonces, vemos aquí que estas personas comenzaron a hablarse, pero es que Cristo bautiza más que Juan. Pero literalmente, como habíamos leído, no era Cristo que bautizaba. ¿Por qué Cristo no bautizó? ¿Por qué razón? Porque se halló que el trabajo laboral de él no era factible a que él pudiera lograr bautizar con sus discípulos. No era así. Sino que era necesario ir para Samaria, ir para Judea. ¿Entiende? Era necesario ir por tantos lugares. Entonces tenía que hacer en una encomienda del Padre de ir a ser discípulo. Entonces, ¿cómo, de qué forma podría él pensar dejar unas, como dice en Lucas 15, dice, habla sobre las ovejas perdidas? ¿Cómo, de qué forma debía dejar a alguien que ya conocía a Cristo, conoció de él, pero dejarlo desamparado y irse uno nuevamente hacia otros lugares? Entonces él pensó que estas personas deberían de ser ¿qué? Disciplinadas a estas personas. Por eso que Cristo comenzó a dirigirse hacia Samaria, hacia otros lugares, y ellos, ya Cristo los había capacitado para poder encomendar el trabajo. Las casas múltiples que hoy quizás la estamos viendo y le estamos tomando amor, y le estamos dando amor. El principio fue el miércoles y me contó mi esposa que como yo no tengo teléfono,
y ya me va a llegar, gloria a Dios. Entonces les pregunté y yo estaba muy pendiente de ver la reacción de las casas múltiples. Entonces yo le dije a mi esposa, mi amor, hazme un favor, ve y comunícate con los líderes para ver qué reacción tuvieron, cómo se desenvolvieron, qué hicieron. Quizás nosotros tenemos características diferentes, quizás se mencionó que hoy lo hice mal, o quizás dice, lo hiciste bien, oye, qué bien, me explico, hijo. Entonces hay como un factor de vernos, nos califica a las personas. Entonces, y yo le dije a mi esposa, mi amor, llámalos para ver cómo le fue. Entonces mi esposa dice, sí, le fue bien, a todos le fue bien. Entonces eso a mí me llenó, me fortalece por contar con un equipo de trabajo que se puede entrenar y capacitar para emplear lo que el Señor nos va a dar. Por eso que el Señor no va a estar haciendo nada sin antes nosotros nos capacite. Entonces quizás hoy nos vemos lo que somos. Quizás muchas personas mencionan por qué y tanto, porque todo tiene un tiempo. ¿Entiendes? El tiempo se hace esperar. Para muchos estar en una cola o esperando se fastidia y nada, tengo que hacer algo, me explico. Entonces, pero el tiempo de Dios es un Cairo, es un tiempo predestinado para lograr hacer lo que Él ha mencionado desde el principio del crecimiento de un templo. Entonces, vimos aquí rápidamente que ellos comenzaron a murmurar, pero Cristo no bautizó. ¿Por qué? Porque era necesario. Nuevamente le explico el necesario. Esto de haber sido necesario ir a Samaria era porque para él, nuevamente tendría que decirse expresión, era necesario. Cuando se habla de necesario es porque hay una utilidad que se nos hace necesaria tenerla. Por lo menos ayer me era necesario tener crema dental. Yo, Señor, la crema dental no la tengo. Y me preocupó en ver esa acción de sentirme que no tenía la crema dental. Entonces me era necesario buscar y logré encontrarla. Y cuando la vi dije, ay, aquí te tengo. Gloria a Dios. Porque si no era así, imagínense, que no fuese pasado, un dragón. Entonces, esto son cosas y factores que se nos son necesarias tener. Una de las cosas primordiales de la necesidad, Cristo, Dios mismo dijo, me es necesario hacer una ayuda idónea. ¿Me explico? Es necesario. Por eso yo estoy orando a solas, les tengo que contar esto por el pueblo. Las doncellas que están solteras, ¿verdad? Le estoy diciendo al Señor, bueno, en tu tiempo, Señor, tú le tendrás el evangelista o personas que estén formadas ya, Señor, que salgan con ministerio, porque aquí Dios está formando mujeres y como hombres de ministerio. Entonces, le estoy rogando a Dios que cuando venga esa doncella o ese príncipe haya de venir a su lado, que le llegue con un ministerio y que esté soltero, ¿me explico? Y que no tenga prioridad de decirle, pero él tiene ministerio, pero está casado. Entonces yo no estoy orando así. Yo estoy orando más bien que venga con ministerio y que está desenvolvido, que ya tiene porque aquí están mujeres y hombres capacitados y se están capacitando para que no vaya a venir alguien que dale, empujarlo. No, que estén ahí igualados. Denle un aplauso, Señor. ¿Entiendes? Entonces prepárese la doncella porque sus pastores están orando por eso. Ahí escondidito a puerta cerrada, pero ya lo soltamos. Gloria a Jesús. Entonces vemos donde esta gente comenzaron, los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Ahí me encanta esto. Esta gente dijo, pero es que él encuentra más gente. Él encuentra más gente que Juan. Claro, Juan estableció ser la voz de Dios en el desierto. El trabajo de Juan también fue un trabajo
Trabajo fuerte. Digamos que Juan no hizo nada, no, Juan fue fuerte. Juan, una de las cosas primordiales fue, sintió la unción. Él sintió la unción. Cuando María se le acercó, ¿se acuerdan de María? María estando encinta se le acercó, ¿verdad?, a la madre de Juan, y de repente sintió un golpe, pues, sintió llenura por lo que iba a comenzar a ministrar, ¿entiendes? Y cuando llegó María, y hola, ¿cómo se llama la que le llegó? Elizabeth, ¿cómo están? Y Elizabeth se alegra y los dos diciendo, recibiendo la unción. Entonces, cuando Juan comenzó el ministerio, imagínate, una voz profética comenzó Dios a formar desde el vientre. Por eso es que nosotros estamos envueltos en algo precioso de embarazo, Ya nos tomamos las primeras fotografías, ya mi esposa se le dio un poquito más la pancita, y entonces nos tomamos una foto, me explico, mencionando y declarando, porque hay que declarar. Nosotros hoy estamos apasionados por tener ya a Moisés, me explico, pero quizás nosotros ya yo he sido padre, yo soy padre ya, ella no es madre, ella es madre de naciones porque hemos tenido hijos y los estamos formando y para nosotros son hijos. Pero hoy en estos tiempos, ya teniendo ya a Moisés en camino, ya lo estamos declarando, hay una proclamación, ¿verdad?, de unción que estamos ya formando desde nuestros mismos pensamientos, un evangelista internacional. Me explico, yo Forte, Moisés, vas en camino, vámonos con el ministerio. Desde chiquitico vámonos con la vara, porque te necesitamos, Moisés, suelta palabra. Santo Dios, está jugando con una vara, vámonos a jugar con la palabra, dame ahí, lea la palabra. Entonces, esa era parte de una formación de Dios desde el vientre, formando a Juan. ¿Para qué? Para tener liderazgo hacia otra persona. Imagínense el calibre de Juan. Estando en el Jordán bautizando, dice que puertas de víbora. Me explico, esa es una predica, mi hermano, que en estos tiempos te lo dicen, puertas de víbora. Cacho, ¿entiendes? No, Juan de una vez, ¡bum!, cortaba un rema que todos tenían que... Entonces los soldados romanos, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Bueno, ustedes tendrán el pan nuestro y no quiten aquel, no quiten... ¿Entiendes? Juan era fuerte predicando la palabra, él no es que no, era fuerte predicando. Y bueno, mencionamos estos ministerios que fueron formados, aunque desde los vientres fueron formados. Jeremías fue uno de ellos que fue formado desde el mismo vientre, fue formado, ¿entiendes? Vemos también al profeta Samuel también fue formado por una madre estéril de pensar que no podía tenerlo y tuvo que orar por el Cana. Y vemos ese ministerio hermosísimo, viendo que cuando se llegó a presentar al niño, Elí ve que antes de mencionar, pensé que estaba ebria. ¿Estás ebria? No, yo no estoy ebria, Señor. He deseado toda mi alma, he anhelado un hijo. Y este hijo que anhelo, simplemente se lo estoy ofreciendo al Señor. Y se lo ofreció al Señor, y cuando se lo fue a entregar, a presentarlo, pues nosotros tenemos que presentar nuestros niños al Señor. Y los presentó, y cuando presentó, ya quédese usted aquí, presentándolo y ya dejándolo. ¿Me explico? Y ya de una vez, Samuel de una vez actuó pensando en el Señor. ¿Qué hacía él, Samuel? Samuel tenía un ministerio que para muchas personas quizás no lo hayan valorado, quizás físicamente, pero yo valoro eso también como Dios también lo valora. Comenzó su ministerio, algo tan tremendo, limpiando bombillos. Llegó, él no llegó de una vez, así dice Jehová. No, él no llegó así. Lo formó obedientemente a un trapito, y limpiando los candelabros.
un trapito limpiando los candelabros. ¿Ven? Así de sencillo, un trapito. Pero Dios formó a él, lo formó como teniendo un trapito, teniendo algo útil que hacer. Están aquí. Tremendo. Esto es bajado de un rema del cielo. Yo no sabía nada de eso. Entonces, hasta que vemos la característica del padre Eli con sus dos hijos, que lo puso a ministrar en el altar, siendo cosas ilícitas. ¿Cuáles cosas ilícitas? Agarrando las ofrendas, incitando al pueblo, incitando a las hermanas a que se acostaran con ellos. Estos eran sinvergüenzas, ¿sabes? Tremendos sinvergüenzones. Eran atacando al que estaba casada, el que no está casado. Ay, eso era horrible. Y lo más horrible era que la aceptaban. Eso era lo más horrible, porque como tenían autoridades, ¿me entiendes? Usaban la autoridad y las personas que eran bajas, ¿verdad? Entonces le hablaban y, ¿ves? Entonces contaminaron el altar, lo contaminaron, donde hay la presencia de Dios, lo contaminaron con tantas cosas malas, ¿me entiendes? Pero el padre, calladita la boca, sin decir nada, mencionar nada, calladita la boca. Pero el Señor sí lo sabe todo. ¿Están aquí? Él sí lo sabe todo. El hombre calladito y los hijos calladitos y comiéndose las cosas malas de este mundo, la desobediencia, y él calladito y todos calladitos. Pero Dios tenía algo que simplemente tenía un trapito limpiando cosas. Cuando ahí Dios le habló a él: Samuel, oye, ¿qué es esto? Samuel, él habla. Él mencionamos que simplemente la tenemos aquí escrita y plasmada. Gloria a Dios por eso. Esto tenemos aquí, mire, algo hermosísimo, que se llama Santa Palabra, Santa Biblia. Pero él habla audiblemente, así como yo les hablo, él también habla así. Él es así también. Qué precioso es él. Él no está muerto. No, hijo, él no está muerto. Él está vivo. Y pero bien vivo, ¿sabe? Denle un aplauso al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Él sí está vivo, muy vivo está él. Bueno, y vemos más adelante pues que verdaderamente para él reconocer la actitud de sus hijos, no la reconoció sus actitudes. Tuvo que venir alguien, Dios lo capacitó y tuvo que informarle la condición de cómo estaba el altar, de cómo estaban sus hijos, de cómo estaba él también. Y él se mencionó tanto y dijo, pero ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? Y no me habló a mí, no me habló. ¿Y cómo le iba a hablar? Quizás si le iba a hablar de una forma muy rígida, muy fuerte. Pero el Señor le plació que le hablara por este joven. Y le habló. Un ministerio lo formó Dios limpiando. Voy a anexar el de mi esposa. Mi esposa, anteriormente ella tiene un don especial, en serio, no es porque es mi esposa de verdad, porque cuando la conocí yo como novia, la casa donde vivía, mire, pulcra se llama esa palabra, cuidado pastor, cuidado con la palabra, limpia, sí, limpia mi amado. Mire, eso era limpio por todos lados. Cuando nos casamos y nos venimos acá a la casa, ustedes si quieren vamos ahorita. Vamos, pues si usted quiere. Ay, Señor. No es ni Dios lo bendiga, usted que seguro me está bien, pues, no es igualita. Para como ella la deja. Ella es así. Ella es así. Nos descuidamos y todo está limpio. Pero es una bendición. Yo en el primer momento quería quitarle eso. Dejarle tantos oficios.
Pero no, eso es su naturaleza, a ella le gusta, y déjela que le gusta, déjela que se mueva ahí, déjela que si le gusta, déjela. Le mete la plomería, la pintura. Mire, no es por nada, no es porque sea mi esposa, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero le doy gracias a Dios por todos ustedes que también laboriosamente también lo hacen. Limpian, hacen todo, ¿me explico? Entonces dice un aplauso a ustedes también, porque ustedes se merecen eso. Ustedes se merecen eso. ¿Entiendes? Entonces estas personas, los fariseos, comenzaron a ver que los discípulos de Jesús bautizaban. ¿Por qué bautizaban los discípulos? Porque Cristo comenzaba, era el sembrador, salió a sembrar. Esa era su plataforma, el evangelismo. ¿Entiendes? Ese evangelismo poderoso. Entonces, de repente, Jesús dijo, ya, agarren aquí. Aquí hay 3.000, aquí hay 4.000, aquí hay, ¿me explico? Entonces ya estaban capacitados para agarrar los 30.000 y los 40.000, teniéndolos y aceptando a Cristo, deseando que ya la vida vieja muere y para las aguas, dale para las aguas, para las aguas. Entonces ellos se sorprendieron en ver que Cristo nos bautizaba. Pero que Cristo no es que no podía mencionar el bautizo, simplemente lo que estaba haciendo un trabajo fuerte. Las calles para muchos digamos, las calles, las calles es un evangelismo, ese es un evangelismo explosivo, es un evangelismo fuerte, se le da tan fuerte que las tinieblas tiemblan. Son trompetas de Dios formando carácter que están a punto de estallar y Dios los saca de esos laberintos, de esas oscuridades, los saca Dios y cuando llegamos a darnos cuenta están dispuestos a seguir a Cristo y para eso vamos a estar los discípulos. Los que han sido formados el carácter, han sido formados una visión de reino. Entonces ya se les da autoridad y ahora bauticen. ¿Me explico? Entonces estaré yo, estará mi esposa, estaremos ahí, pero ustedes tendrán autoridad también para poder descender acompañándonos a las aguas. Ustedes simplemente no van a estar así. Simplemente cuando estaremos en las aguas celebrando, hasta hay cánticos hermosísimos cuando uno va descendiendo las aguas y cantemos y estamos cantando, la persona daría un breve corto mensaje de la vida antigua y y ya muero para el mundo y venga pues, y ahí viene la persona, ¿eh? Se bautizó, así no hoy, es así. Ya, cuando es descendiendo sobre las aguas. Sepultura. ¿Me explico? La persona está aquí, bajó, sepultura. Buscando de morir lo carnal. La persona lo que practicábamos antes. Y llegamos y lo sacamos de ahí. Ya la persona siente que tiene ya no es que no haya tenido comunión con Cristo, simplemente ahorita tiene más. Es decir, más obligaciones, no se nos vayan a asustar, aleluya, más compromiso con el Señor. No le estamos diciendo, usted que está por internet, que no tiene autoridad de bautizarse y que no tenga miedo de bajar las aguas, no tampoco, simplemente es una formación como Cristo nos forma a todos nosotros para que podamos ser luz en medio de la oscuridad. Entonces ya la gente visualiza, entre otras personas, dice, pero wow, mira el carácter, mira tu rostro. Yo no sé si le han tocado, yo siento en el espíritu que hay personas que quizás nos vieron hace 2, 3 años, hace mencionados días, meses, pero cuando nos ven actualmente, nuestros rostros son diferentes. Y entonces la madre, la abuela, la cuñada dice, si estás hermosa, chica, y tenés la misma ropa del otro año. Alábale. Sí, porque una vez se dice, no, que estoy estrenando. Estoy estrenando y estoy muy bello y muy bello. Pero no, ellas son ropas
viejísima. Entonces, pero no están hablando de ropa, están hablando del semblante, de cómo te expresas actualmente, de cómo va la formación. De verdad, yo no me equivocaré, ¿verdad? Yo siento felicitarlo en esta mañana a nuestro hermano. Levántese, hijo, usted y usted. La pareja, ajá, sí. En serio, levántese ustedes dos. Yo, ¿verdad? Francamente los felicito de llevar una vida cristiana, una vida formal, una vida llena de alegría, de esperanza. Particularmente le he visto yo a usted cambios. A usted y a usted cambios, sus rostros diferentes. Los vi el sábado, el viernes, y yo, wow, Señor, oye, Señor, ¿ves? Otro semblante, otra figura, y se sienten que están agradecidos de Dios, se sienten felices, se sienten a gusto entre ustedes dos. Eso lo hace el Señor. ¿Me explico? Denle un aplauso a esa pareja hermosa. Claro, ahora sí sienten. ¿Ven? Entonces, esto le era necesario a que ellos comprendieran, los discípulos, que tenían que bautizar. Entonces, no es necesario nosotros como equipo laboral del reino de Dios hacer el trabajo de encomienda que se está haciendo en las calles. Quizás los viernes vemos que quizás somos los mismos que estamos, pero no que no somos los mismos. Porque aquí hay como más de 50, 30, 70, ¿me explico? Y así como mi parte, como muchas partes, hemos escuchado la palabra de Dios en las calles. Un tratado, un Dios te bendiga, pero esa palabra nunca cae vacía. Nunca ha caído vacía. Siempre cae en espiga o espino o pedregales, pero ella cae. Y quizás el espino está sumergido en tal delito y pecado, pero es espigo, pero le cayó. Algo tuvo que brotarle, pero la palabra fluye. Y ese trabajo se está haciendo. Este viernes sentí, mi hermano, como Dios empezó a tocar y yo no los miraba porque yo sentí en el espíritu, tenía como 8 ojos aquí atrás mío y los veía que ¿será que voy? Pero de deseos y ganas tenían que salir de ahí para buscar de Cristo. Pero eso sea aquí o donde sea, pero la palabra se le sembró bien sembrado. Hasta una mujer ahí también se ponía para acá, se ponía así, estaba cantó por allá. Algo Dios estaba haciendo. Entonces, nos es necesario hacer esa función. En las casas múltiples, eso se va, eso somos lo que somos, pero eso se va a llenar, hijos. Eso se va a llenar. Por eso Dios está formándonos. No es necesario que nos forme el carácter. Palabras obscenas que quizás antes practicabas, ¿no? Y ahora no. Ahora no vamos a estar practicando palabras obscenas, palabras que quizás el mundo nos marcó o nos buscan de marcar como tantas palabras obscenas. No. Quitémonos toda palabra obscena de nuestros labios, de nuestras bocas. ¿Por qué? Porque esas palabras nos atan y nos hacen a sentir que todavía nos hace tener cambios. Y vendrán cambios frustrales en nuestras vidas cuando Dios nos da la oportunidad de reconocerlo y de ya haberlo reconocido a Él, pero también buscar, debe ser con usted también, de buscar la manera de pronunciar quizás palabras
tras palabra que no provienen del Espíritu, sino provienen por una ira, provienen por un enojo, proviene por una puerta que se les abrió y entró el enojo, entró la ira y de repente viene el acusador y usted no es cristiana, aleluya, aleluya, aleluya. Entonces ya no te mencionan a ti, o perdón, a la persona, no menciona que es la persona, sino a Cristo. Porque somos seguidores de Cristo. Por eso es que los discípulos, los fariseos hablaban, pero los discípulos de él bautizan más que Jesús. Entonces, Jesús lo que mencionaba era el trabajo. Entonces, debemos de anexar en nuestras vidas una vida devocional de oración. Una vida devocional de oración es tener intimidad con el Padre, estar orando, estar buscando la presencia, estar ayunando y hacer las cosas agradables al Señor. Porque de nosotros depende de que esto crezca. Lo va a hacer el Espíritu Santo. Sí, Él lo hace. Pero también es necesario de que nosotros, como equipo, como familia sacerdotal, como líderes, podemos nosotros ser esa función para que otros sean salvados. Amén. Ustedes lo están haciendo bien. Bien lo están haciendo. Veremos cómo Dios tratará de aquí el miércoles. El otro miércoles pasado que venga, ¿entienden? Y así vamos, hijos. Poco a poco el Señor está haciendo esa función, pero nosotros también debemos de agregar a nuestras vidas pasión de que el Señor nos pueda cambiar a unos factores que quizás estén ahí y uno siente que debemos de cambiar. Y uno pide al Señor con sabiduría: Señor, mira, se me manifestó esta palabra fue maldicha, esta palabra que solté, perdóname, Señor, no lo vuelvo a hacer, Señor. Y el Señor lo hace. El Señor lo hace, pero nosotros también tenemos que pensar no volver a hacerlo. ¿Entiendes? Denle un aplauso a Cristo. Aleluya. Prosigamos, pastor. Prosiga. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Siclá, junto a la heredad de Jacob. Dio a sus hijos José, y estaba allí el pozo de Jacob. Estando Jesús cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Porque era necesario. Cristo le era necesario ir para Samaria. Samaria, como le conté, Samaria es una ciudad gentil, una ciudad de conducta que al Señor no le agradaba. Pero el Señor le plació ir a Samaria, porque nosotros también debemos de ser enseñados por el Espíritu. Cuando nosotros vayamos a esos sectores, nosotros ya sabemos y reconocemos que esas personas necesitan un toque del Espíritu Santo. Pero nosotros somos los que somos impulsados. Acuérdense que los envío como ovejas a un matadero. Cuando él menciona de un matadero es porque vamos a sentir quizás Dios nos guarde a todos. Por eso debemos estar orando y sin cesar. Y me explico yo, que el Señor nos cubra, porque hay decisiones que Dios nos manda y nos manda a hacer cosas que cuando llegamos a darnos cuenta nos mandó fue, no, guapo mío, ¿dónde me mandó? Me mandó por una cárcel, me mandó por un hospital, me mandó para allá, porque el Señor da encomienda y nosotros simplemente tenemos que obedecer, aunque no entendamos. A veces no entendemos por qué Dios me manda a capacitar y para un CDI y para hacer este trabajo laboral. No entendemos.
entiendo, yo más me excuso de no ir porque no estoy capacitado, no estoy esto, no, a lo contrario, más bien debemos decirle, Señor, heme aquí, Señor, estoy presto, Padre, aunque yo siento, Señor, no poder ser letrado, aunque no entiendo, pero tenemos estas dos piernas, estas dos buenas manos y toda la boca que tenemos nosotros, tenemos todo para ir. Y cuando vayamos al CDI, cuando estemos en las cárceles predicando, cuando estemos en las calles, cuando estemos en lugar, no era necesario ir para allá. No es que no es necesario, no es necesario para que Dios nos use como Él quiera usarte, como Dios quiera hacer contigo, que el Señor se meta adentro, así como vive adentro suyo, y Él haga manifestar sus dones, que Dios haga conforme, porque es necesario para que ellos comprendan cuán bueno y agradable es conocer al Señor. Pero es necesario que vayamos hacia esa calle, que vayamos a los lugares. Nos es necesario. Nos es necesario cuando nosotros, por la causa de Cristo, nos vituperen. Nos es necesario de que quizás nos critiquen. Nos es necesario que nos critiquen. Porque muchas veces nos van a sentir crítica y nos van a criticar por hacer la voluntad de Dios. Aquel que no hace la voluntad de Dios, para ellos es normal. Eso es normal hacer eso. Pero cuando mostramos tener conocimiento del Señor, el Señor nos hace cambiar y nos hace madurar en las cosas que Dios nos ha permitido que nosotros conozcamos. Entonces, esta mujer le dijo, esta mujer samaritana le dice, pero entre samaritanos y judíos, ¿verdad? No era muy recomendable estar conversando. No era muy recomendable esto de hablar, de pedir hasta agua. A veces nosotros, cuando yo hablo de nosotros, yo lo hablo en plural, pues, ¿me explico? Y lo hablo así general, lo hablo por internet, no para que a veces tomemos las cosas a pecho. Dice, no, por eso tengo estas cámaras, para que el Señor, a todo el que Dios use por allá, lo toque con una palabra, sea para ellos también. Entonces, cuando la samaritana se le acercó, se le mencionó la palabra, dame agua. Y entonces la samaritana automáticamente actuó, porque tú me hablas a mí y me pides agua. Porque sabemos que entre judíos y samaritanos no se tratan entre